el Rey, Rey del universo. Gloria a Cristo que en su trono reina por la eternidad. Atentos y dispuestos a que su palabra se haga vida en nosotros. Entonces vamos a ponernos de pie un segundito y vamos a pedir la gracia de ese Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú quisiste que la promesa que a través de tu Hijo Jesucristo nos regalaste, de que el Espíritu Santo iba a estar junto a nosotros en todo momento, que se iba a constituir en ese abogado constante y fiel delante de ti por nosotros, esa promesa se hiciera vida. Y hoy, Señor, queremos reclamar esa promesa para nosotros. Haz, Señor, que de la misma manera que el Espíritu Santo influyó en la persona de los apóstoles para que por fin entendieran lo que tú querías decir, para que por fin entendieran tu santa voluntad expresa a través de los labios de tu Hijo amadísimo. Haz, Señor, que esa misma fuerza, esa misma gracia nos acompañe en esta mañana en la que queremos entender este tema tan crucial para nosotros los cristianos, como es el reino de Dios en nosotros. Señor, que la gracia, que la fuerza, el poder de tu Santo Espíritu haga su obra en nosotros, que nuestros sentidos permanezcan despiertos y que tu gracia permanezca activa de tal manera que nosotros podamos entender, obedecer y vivir todo aquello que tú nos enseñes. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, oh Padre, el Espíritu Santo y llena toda la tierra de su gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos. Bienvenidos a esta batalla, porque, como dice el apóstol Pablo, esta guerra no es contra la carne ni contra la sangre, es decir, no es una guerra física, sino que es una batalla espiritual contra principados, contra potestades y dominaciones. Y la única manera de salir victoriosos en esta batalla es llenarnos, apegarnos con las armas del valor cristiano, y la primera de ellas es la fe, la segunda de ellas es la palabra y la tercera de ellas es la oración. Hay una batalla que le va a tocar a usted librar, es la batalla contra el sueño, ¿cierto? Porque si hemos madrugado, pues el cuerpo está reclamando unas horitas más de descanso, pero precisamente lo que hemos querido es someter un poco nuestro cuerpo a la voluntad del Espíritu, para que el cuerpo entienda que es el Espíritu el que señorea sobre el cuerpo y no el cuerpo sobre el Espíritu. De eso se trata.
Cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una persona, un ser humano alcanza madurez espiritual y alcanza rectitud espiritual, cuando ha ejercitado de tal manera su cuerpo que el cuerpo entiende que está al servicio del espíritu, ¿sí? No es el espíritu el que debe estar al servicio del cuerpo, no, es el cuerpo el que debe de estar al servicio del espíritu. ¿De dónde nos vienen todos los males a nosotros los seres humanos? Del dominio que ejerce el cuerpo sobre nuestro espíritu, ¿sí? Que es un hombre, que es una mujer, que es un ser humano débil y pecador. Un hombre, una mujer, un ser humano que le ha dado el gobierno de su vida a su cuerpo, ¿sí? Eso tiene un nombre en el argot popular: indisciplina, ¿cierto? Entonces, por eso estamos sometiendo el cuerpo un poquito a hambre, diciéndole: no es cuando usted me pida, es cuando yo le quiera dar, ¿sí? De tal manera que si algún día el cuerpo nos somete a una tentación bien grande, ya nosotros lo tengamos adecuado, le digamos: recuerde que no es usted el que manda es el espíritu, ¿sí? Entonces, para eso sirve el ayuno. En boca de mi mamá, cuando el cuerpo pide, reclama y reclama y no se cansa de reclamar. Es decir, si usted le da así poquito, él quiere así, y usted le da así, él quiere así, hasta que el cuerpo termina dominando. ¿Cuál es el problema de los gorditos, de la gran mayoría de nosotros que hemos sido indisciplinados y le hemos dado al cuerpo todo lo que pida? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema de los drogadictos? Que el cuerpo los ha dominado, les ha dado todas, le han dado toda la droga que ha pedido y ahora están en un viaje sin regreso. Entonces, por eso sirve el ayuno. El ayuno sirve para dominar al cuerpo y entender, no que el cuerpo sea malo, porque no estamos en el tiempo del dualismo platónico. El cuerpo es bueno, pero el cuerpo debe de ser sometido a disciplina para que el espíritu impere sobre él. Amén. Bueno, hoy quisiera tratar con ustedes un tema que es crucial en nuestra vida de fe. Y es el tema del reino de Dios. Miren, es un tema que nosotros de pronto a veces lo asumimos como una especie de fábula. Y sí, se nos vuelve parte del paisaje. Yo, haciendo un estudio de ese tema del reino de Dios, encontré, y sé que no he hecho un estudio a profundidad y que todavía me falta, pero encontré 79 citas, la gran mayoría de ellas en el Nuevo Testamento, acerca de este tema del reino de Dios. Y llego a la conclusión de que es el tema fundamental del Nuevo Testamento y de que todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan del reino de Dios o que hablan de Jesucristo, de Jesús, lo que venían era preparando este tema del reino de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta, a medida que vayamos desarrollando esta predicación, de la importancia tan particular que debe tener para nosotros este tema del reino de Dios. Es decir, se nos va la fe en este tema del reino de Dios. Comencemos por entender qué es esto de un reino y por qué esta expresión en la Sagrada Escritura. Miren, hoy en día no hay monarquías, son unas pocas y muy simbólicas. Hay reyes en España, hay reyes en Inglaterra, creo, no sé si me equivoco, que en Holanda, pero son unos reinados, yo diría que más bien representativos de la tradición. Pero hoy en día quien manda en una nación es el presidente o es el primer ministro, y ya la figura del reinado
ya desapareció. Y desapareció porque en su momento los reinados eran monárquicos y tenían que ver con sucesión, es decir, reinaba el padre y detrás del padre venía y reinaba el hijo y luego venía y reinaba el nieto y así sucesivamente. Entonces el gobierno reposaba en una sola familia, si se quiere, y pues eso ha venido en detrimento, porque hoy en día con esto de la democracia ni riesgos que una familia se eternice en el poder, ¿cierto? Pero el primer sistema de gobierno fue el del reinado, ¿sí? ¿Quién era el rey? El rey era el jerarca, era la cabeza del pueblo, era la máxima autoridad de un pueblo, de una nación, y toda la nación estaba sujeta al rey, ¿sí? Entonces, el rey ejercía autoridad sobre esa nación y toda esa nación estaba sometida a ese rey. Por eso en el lenguaje bíblico no se habla ni de democracia, no se habla de ese estilo de gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, ni de conservadores, ni de liberales, ni de elecciones, ni nada de estas cosas. En el lenguaje bíblico se habla de lo que había en el momento, el sistema de gobierno que existía en el momento en que se escribió la Sagrada Escritura y en el tiempo en que Jesucristo habitó en medio de nosotros según la carne. Se habla de reinado, ¿sí? De reyes y de pueblos gobernados por sus reyes. Entonces, entendamos que ese es un reinado, ¿cierto? Un sistema de gobierno en el que el rey es la cabeza, la máxima autoridad, y todo el pueblo está sometido a ese rey, ¿sí? Israel era uno de los pueblos que no tenía rey. Israel era un patriarcado, ¿sí? A Israel lo gobernaban los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, incluso Moisés en su momento, luego Josué. Eran hombres que estaban al frente del pueblo de Israel y que eran los que los gobernaban y eran quienes impartían de alguna manera justicia. Pero Israel comenzó a mirar que los demás pueblos tenían un gobernante que se llamaba rey, y entonces le reclamaron al Señor y le dijeron: mire, todos los pueblos tienen su rey, ¿y nosotros qué? Nosotros también queremos un rey. El afán de modernismo de Israel, si se le puede hablar modernismo en ese momento, lo hizo llevar a reclamarle a Dios que le pusiera en la cabeza un jerarca. Incluso la Sagrada Escritura es muy clara cuando Dios les dice: ustedes quieren un rey, ¿sí? Porque se supone que el pacto que había hecho Dios con Abraham era tan sencillo como este: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese era el pacto que había hecho Abraham con Dios. Entonces Dios suponía que el pueblo de Israel no necesitaba ningún otro tipo de jerarquía, sino que el pueblo de Israel lo tenía a él como Dios y como Señor, y a aquellos a los que Dios había delegado aquí como los patriarcas, pues eran los líderes. Para Dios no había necesidad de ese rey, ¿sí? Pero el mismo pueblo de Israel le dijo: venga, nosotros necesitamos un rey. El rey era una figura sobre todo político-militar, porque el rey era el que iba a la cabeza de la guerra, y como en ese tiempo las naciones apenas se estaban formando, ¿cuál era el negocio socio?
ir, invadir y quedarme con el terreno de los otros pueblos. Recuerden que el pueblo de Israel tuvo que abrirse paso para poder plantar su territorio, ¿sí? Los que han leído la Sagrada Escritura se han dado cuenta que Josué manda primero, Moisés manda primero a unos exploradores, por decir así, vaya y mire cuál es la tierra que el Señor nos está prometiendo, mire a ver si hay soldados, mire a ver si hay vigilantes, miren a ver cómo es la cosa para saber por dónde entramos. Y van y vienen y le traen a Moisés el recado y le dicen: uy, esa tierra está buena. Eso es una tierra que emana leche y miel. Ahí se pueden hacer cosas grandes, pero los soldados son grandísimos, los filisteos nada más y nada menos, ¿cierto? Entonces el pueblo de Israel no fue que Dios les dijo: mire, mi hijo, ese terreno es suyo, vaya a la notaría y yo le firmo el traspaso. No, tenían que entrar y tenían que ganarse esa tierra, tenían que trabajar por ella, pelear y luchar por ella. Así fue. Pero el pueblo de Israel no le bastó con Dios, sino que pidió un rey militar, y le dijo: Señor, necesitamos un rey. Todos los pueblos tienen reyes y nosotros no tenemos reyes, necesitamos un rey. Y el Señor le advierte: ojo, ustedes quieren un rey, ¿saben qué es un rey? Ah, sí, nosotros saben que ustedes van a tener que pagarle impuesto al rey, saben que ustedes van a tener que someterse al rey, saben que el rey va a tener autoridad sobre ustedes. Ah, sí, nosotros, como cuando uno le está diciendo a los hijos, sabe que le va a tocar trabajar. Ah, sí, no hay problema. Sabe que si se sale del colegio le toca lavar su ropa y le toca. Ah, sí, no hay problema. No, bien, yo sé todo eso. El adolescente dice que sabe. El problema es cuando ya está ahí, ¿cierto? Que le toca, sí, ya, pero ya no hay tu día que valga, ¿cierto? ¿Sí? Y el Señor entonces le nombra un primer rey. ¿Se acuerdan cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Y comienza el pueblo de Israel a saber lo que es someterse a un rey. Y comienza el pobre Saúl también a saber lo que es gobernar a un pueblo bastante terco, porque hemos sido tercos desde Abraham hasta acá, ¿cierto? Esa es la historia del pueblo de Israel, tercos hasta que ya. Bien, ese modelo de reinado Dios lo asume, pero desde otra dimensión, porque ya con la elección de David, que fue el segundo rey de Israel, ojalá se lean ustedes la historia de los reyes, con la elección de Saúl, que fue de David, que fue el segundo rey de Israel, Dios ya va dando más o menos los tips de cuál era el rey que él quería para su pueblo. Recuerden, miren, y ahorita hoy en la segunda lectura, en la primera lectura, ustedes se van a dar cuenta de ese tipo de reinado que Dios quiere para su pueblo. ¿Recuerdan cuando Dios manda al profeta para que vaya y escoja rey en la casa de Jesé? Jesé era el padre de David, el papá de David. ¿Sí? Vaya a la casa de Jesé y dígale que necesito uno de sus hijos para que sea el rey de Israel. Y llega el profeta y el padre, pues claro, diciendo: no, pues si es un rey, vamos a mostrarle los más macancanes. Y comienza y le muestra el hijo más grande, más guapo, un poquito más grande que yo, ¿cierto? Y le muestra los más grandes y le va diciendo: mire, este es el hijo más grande que tengo. El profeta le dice: no, ese no es el que el Señor quiere. Y comienza a mostrarle los otros, y comienza el profeta a desechar 3, 4, 5, 6. Se acabaron. ¿Cómo así? Ninguno de ellos. Pero el Señor me dijo que de aquí tenía que salir el próximo rey de Israel. Sí, pero el que me queda es un bonito, muy bonito él, pero flacuchento, y es un pastor, está cuidando ovejitas.
tráigalo. Y ese era David. Muy bonito porque la Biblia dice que David era un hombre muy hermoso, pero en ese momento era el más pequeño y el más flaquito, y el Señor le dice al profeta: ese es el que yo he escogido para que sea el rey de Israel. ¿Y era un qué? ¿Un qué? Un pastor, porque ya el Señor tenía visto que su pueblo era un redil, era un rebaño, y que a ese pueblo había que gobernarlo con características de pastor, como quien cuida a su oveja, no como quien la maltrata, quien la esquila, quien la exprime, quien, mejor dicho, hace de ella lo que se le da la gana, sino como quien pastorea. Por eso no eligió un rey guerrero, por eso no eligió un rey político militar, sino que eligió un pastor. Y puso a ese pastor al frente del pueblo. Y entonces, Monseñor, si ese rey tiene que ir al frente de la guerra, y si ese rey tiene que ir al frente de la batalla, y si ese rey tiene que animar también militarmente a su pueblo, ¿qué hacer? Pues hombre, David tuvo la respuesta cuando se enfrentó al gigante Goliat. ¿Se acuerdan? Un hombre de 2 metros y medio, inmenso, que representaba al pueblo filisteo, que era el obstáculo a vencer, y David, un pequeñín que era pastor, se le enfrenta. Pastor. Pero cuando el filisteo le dice: ¿y usted cree que yo soy un perro que viene a mí con un palo, viene a mí con una cauchera? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta payasada? ¿Con quién es que voy a pelear yo? ¿Cuál es la respuesta de David? Tú vienes a mí con espada y con escudo, tú vienes a mí como un jefe militar, pero yo vengo a ti y no vengo en mi nombre, sino que vengo en nombre de Yahvé de los ejércitos. Amén. Y coge ese pequeñito y con una pequeña onda, perdón hermano si le doy ahí en la frente, lo despierto, qué pena, y cae ese David de cuento y al piso. Perdón, Goliat. Cae ese Goliat ahí al piso. O sea que el Señor le dio a David dotes de pastor y la fuerza para vencer cualquier adversario que se metiera con su pueblo. Amén. Mire la combinación que quiere hacer Dios para el rey de su pueblo, porque Dios ya venía haciendo una premonición de cómo y quién quería él que fuera el que estuviera al frente de su pueblo. Porque David no es más que una figura de lo que sería Cristo, que también es para nosotros y de manera especial el buen pastor, con características de pastor, manso y humilde de corazón, cuidadoso de sus ovejas, que nos cuida, que nos ama, que nos mima, que nos apacienta, que nos lleva a aguas tranquilas, que nos lleva a pastos frondosos, pero que cuando tiene que luchar a nuestro lado también para vencer al enemigo lo hace. Y de tal manera lo hizo que desde la cruz venció el más grande enemigo del ser humano, que se llama la muerte. Desde allá la venció. Amén. ¿Se están dando cuenta? Entonces miren, esa forma de reinado Dios Padre la ejecutó en nosotros en la persona de Jesucristo. Quiso que Él fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le dio toda potestad, a Él le dio todo poder, a Él le dio toda autoridad, y dice la palabra que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla
en el cielo, en la tierra, en el abismo, en todas partes. En el abismo, hasta el mismo Satanás tiene que doblar rodillas delante de Jesús. Miren qué maravilla, ¿sí? Esa fue la envidia de Satanás al principio, porque Dios había creado todos los ángeles y arcángeles, y entre esos ángeles había creado a Luzbel. Y Luzbel era el ángel más representativo en el cielo, y era el ángel que más poder tenía, y era el ángel que más gracia tenía. Y a Dios se le ocurrió pensar que su Hijo, eterno como el Espíritu Santo y eterno como el Padre, iba a encarnarse en el vientre de una mujer, iba a tomar forma humana e iba a habitar entre nosotros, y que en forma humana ese Hijo iba a reinar e iba a vencer la muerte, y que al nombre de ese Hijo toda rodilla se iba a doblar. Entonces, ¿qué dijo Luzbel? Y yo también voy a doblar rodillas delante del hombre. Un ángel doblar rodillas delante de un hombre. ¿Acaso yo soy menos que un hombre? Y esa soberbia y ese orgullo lo hizo rebelarse contra Dios. Rebelarse contra Dios, porque él no quería ser menos que un hombre. Él no iba a doblar rodillas delante de un hombre. Ese orgullo lo hizo rebelarse contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, él y otros ángeles fueron expulsados del cielo. Y dejó de ser Luzbel para ser Lucifer. Dejó de ser el querubín encantador para ser Satanás. ¿Quién es Satanás? Un ángel caído que se rebeló contra Dios y que fue expulsado del cielo, y que ya no participará nunca más de la gloria de Dios. ¿Por qué razón fue expulsado del cielo? Porque se rebeló contra la voluntad de Dios, que quiso que su Hijo se hiciera hombre, y él no quería doblar rodillas sobre alguien que tomara forma humana, porque él no quería ser menos que un ser humano. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a entender esto del reinado como, no sé si me puedan entender. Ya pedimos Espíritu Santo, y espero que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de entender. El reino de Dios, entendámoslo así, es el ya, pero todavía no. ¿Sí? El reino de Dios, el reino de los cielos, es el ya, pero todavía no. Jesucristo constantemente decía: el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está entre vosotros. O sea, que Jesucristo mismo es el reino de los cielos, porque Él es el Rey, y donde está el Rey está el Rey. Amén. ¿Cómo es esto, Monseñor, que el reino de los cielos está entre nosotros? Porque Jesucristo le fue dado todo poder, es el Rey entre nosotros. Entonces Él desciende de los cielos, se encarna en el vientre de Santa María Virgen, habita entre nosotros, toma la condición humana, pero sin perder la esencia divina. Por tanto, el reino de los cielos, el reino de Dios, está entre nosotros. ¿Qué decimos nosotros en el Padre Nuestro? Venga a nosotros, o venga a nosotros tu reino. Y decimos con una facilidad: hágase tu voluntad. ¿Será que ese hágase tu voluntad es un deseo de nosotros? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero entienda bien lo que dice usted cuando reza el Padre Nuestro.
es que en el cielo los ángeles obedecen a Dios. Cuando usted dice hágase tu voluntad, ¿usted qué está pensando? Hágase tu voluntad, la voluntad de Dios es que en mi casa no falte comida, que en mi casa no falte ropa, que en mi casa no falte zapatos, que en mi casa no falte dinero, que en mi casa no falte... No, no es solo eso. Le tengo malas noticias. Los ángeles no comen ni viven en pelota. O sea que hacerse su voluntad no es que no me falte nada a mí. Hágase su voluntad es que yo me someta a la voluntad de Dios. Amén. Es decir, que la palabra de Dios se haga vida en mí, que yo esté dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Un ejemplo sencillo: perdonar al que me ofende. Esa es la voluntad del Padre. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo termina de enseñar el Padre Nuestro, dice: porque si ustedes perdonan a quienes los ofenden, vuestro Padre que está en el cielo también nos perdonará a vosotros. Mire eso. Condición para ser perdonados, que nosotros también perdonemos. Entonces, cuando yo digo hágase tu voluntad, yo estoy dispuesto a perdonar al que me hace daño. Ay, no, que los perdone Dios porque yo no soy bien para perdonar, eso es imperdonable. Entonces, ¿por qué dice hágase tu voluntad? Si la voluntad del Padre es que yo perdone, que yo ore por los que me persiguen, que yo ame también a mis enemigos, esa es la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué pido que se haga su voluntad? Es que en realidad quiero hacer parte de ese reino. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pedir la voluntad de Dios es querer hacer parte de la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero entendamos que ese reino de Jesús, ese reinado de Jesús, es un reinado que no es de este mundo. Miren, esto es clave para que usted entienda. Clave. El reinado de Jesús no es de este mundo. Diga conmigo, el reinado de Jesús no es de este mundo. Voy a hablar canción como un monseñor gordito que predica en un canal venezolano. Dígale que está al lado, el reinado de Cristo no es de este mundo. Dígase, el reinado de Cristo no es de este mundo. No es de este mundo. ¿Por qué es importante que yo sepa que el reinado de Cristo no es de este mundo? Porque es posible que yo viva en un reinado distinto al de Cristo. Es posible que yo viva en un reinado distinto al de Cristo, que mi reino sea Jesucristo, que yo esté sirviendo a otro rey. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Cuál fue la pregunta de Pilato a Jesucristo? ¿Tú eres rey? ¿Se acuerdan? Pues Pilato lo veía maltratado, golpeado, lacerado, ensangrentado y con una corona de espinas. Y Pilato le pregunta: ¿y tú eres rey? ¿Ah? Cualquiera pregunta, ¿cierto? No dice, pues, ¿qué va a ser rey esto? Si la figura que uno tiene de un rey es alguien con una corona de oro, con joyas, con autoridad. Y Pilato le trae un pobre tipo casi que muerto y comienza a interrogarlo y le dice: ¿y tú eres rey? ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué le responde Jesús?
Tú lo has dicho, yo soy rey. ¡Ah! Y ese conchudo todavía contesta que sí. Tú lo has dicho, yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Mire, querido hermano, querida hermana, tenga en cuenta eso cuando usted esté pasando por la inmunda. Cuando usted esté pasando por dificultades graves, cuando llegó el DPM le quitó la luz y al ratito llegó el del agua y le dijo se la voy a suspender y apenas la suspendieron usted le suena el teléfono y es la señora Garriendo y cuando la señora Garriendo cuelga la hija le dijo papá y entonces ¿qué voy a llevar para la escuela? A veces nos caen todas juntas. O a los que nos enfermamos, que tenemos que hacer una lista. Acuérdense que el lunes toca dolor de cabeza, el martes toca dolor de espalda, el miércoles ácido úrico y el jueves no lo vaya a ocupar porque acuérdense que tocan riñones, ¿cierto? Hay algunos que ya tenemos que hacer la lista de todo lo que nos duele y hay como que lo vamos organizando en la semana. Cuando estamos así en la inmunda, póngase en los pies de Cristo cuando estaba frente a Pilatos. Llevado, cascado, escupido, ensangrentado, sufrido. Y Jesús lo consoló el hecho de entender que su reino no era de este mundo. Esto es un absurdo para la sociedad. Es un absurdo que uno le diga a una persona que está enferma, que al borde de la muerte, que uno le diga, no se preocupe. No se preocupe, que la patria es el cielo. No, pues valiente, gracias, monseñor. Usted puede venir y ponerle la mano a mi mamá para que se sane. Usted le está diciendo que tranquila, muera tranquila, que aquí no es la patria. Pues hay que entender que nuestro reino no es de este mundo. Eso hay que tenerlo muy claro, porque es la esencia de la fe cristiana. Y aquí es donde comenzamos a chocar con todas las propuestas de la sociedad, porque la sociedad no admite un reino donde haya que sufrir. No admite un reino donde haya que pasar necesidades. No admite un reino donde haya que hacer renuncias. No admite un reino donde haya que orar con rectitud. No admite un reino donde haya que sacrificarse. No admite un reino donde la pobreza sea un valor, la humildad sea un valor, la santidad sea un valor, perdonar sea una exigencia. Eso no lo admite el mundo, porque el mundo tiene un reino que es comida, bebida, pasiones y disfrutes. Ese es el reino del mundo. ¿Qué estamos buscando cada día? ¿Qué está buscando Satanás con todo lo que está moviendo en la arena política y en la autoridad de los gobiernos? ¿Qué está buscando? Placer, comodidad, disfrute inmediato, aún en detrimento de la vida de los más débiles. Solamente les pongo un ejemplo. Una mamá, una mujer, en muchos países tiene derecho a matar a su propio hijo en el vientre. Bien pueda mátelo con tal de que usted se sienta bien. Bien pueda mátelo con tal de que usted tenga una vida tranquila. Bien pueda mátelo con tal de que usted se quite un problema de encima, porque lo que importa en este reino es la
el disfrute, es la tranquilidad suya. La tranquilidad egoísta del individuo, el egoísmo, eso es lo que importa en este reino. No importan los demás. Y de paso, usted, mamá asesina, que mata a sus hijos en el vientre, le da tranquilidad al gobierno, no trayendo más niños al mundo, no trayendo más niños a esta sociedad, y que el gobierno no tenga que invertir más en educación y en sostenimiento de la niñez. Ese es el negocio social. ¿Por qué se avala ahora tanto el homosexualismo? Porque un homosexual con otro no pueden producir hijos y es mejor tener poca gente, ¿cierto? Entonces pongámosle firma a la familia homosexual y a la familia lesbiana que si tienen hijos son prestados, ¿sí? Y si tienen un hijo, ¿qué importa lo que ese hijo piense? ¿Qué importa lo que ese hijo sienta cuando al colegio no vaya papá y mamá, sino papá y mamá? ¿Qué importa que ese niño se sienta frustrado porque lo señalen y lo juzguen, porque no tiene una familia convencional, sino que tiene un par de hombres como papá y mamá o un par de mujeres como papá y mamá? ¿Eso qué importa? Lo que importa es que usted, individuo, se sienta bien y tranquilo y no se le vulneren los derechos, aunque se violen todos los derechos del niño, que el niño tiene derecho a una familia. ¿Qué importa el niño? Lo que importa son ustedes dos. Ese no es el reinado de Cristo. Ese es el reinado de Satanás. Todo lo contrario a lo que la naturaleza dice y todo lo contrario a lo que Dios dice. Y aquí es donde comienza el cristianismo a chocar con la sociedad y a chocar con todas estas mentalidades y a chocar con todos estos movimientos. Pero también, peligro, ahí es donde comienza a entenderse quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿A qué reino pertenece usted? Papá y mamá, ¿a qué reino pertenece usted? Porque si Jesucristo es mi Rey, mi Señor y mi Salvador, si Jesucristo es mi Rey, mi Señor y mi Salvador, yo tengo que obedecer a ese Rey. Yo hago parte de la nación de Dios, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, real, con unas normas muy claras que vienen de Dios, con unos diseños muy claros que vienen de Dios. Y no tengo por qué alterar esos diseños en aras a mis deseos, a mis tendencias. ¿A quién pertenece? ¿A qué reinado pertenece? Porque Satanás tiene implantado su reinado aquí en la tierra y lo tiene muy claro, y pareciera que nos estuviera ganando y que fuera un reino mucho más grande que el reinado de Dios. Es pura ilusión, porque Satanás es el padre de la mentira y está haciéndole creer a los que hacen parte de su reino que eso va a triunfar, pero en realidad no va a triunfar. Pero lo que usted sí puede es pararse firme y decir: un momento, mi Dios, mi Señor, mi Salvador es Jesucristo. Él es mi Rey, solo a Él obedezco. Amén. Solo a Él obedezco. Vamos a dar unos tips entonces. Ya dijimos que el reinado del Señor no es de este mundo, ¿cierto? Entonces, usted, querido hermano, querida hermana, si entiende que el reinado del Señor no es de este mundo, usted debe de comenzar a entender que su actitud debe ser una actitud a partir del Evangelio. Hoy más que nunca se necesitan cristianos valientes. Mi gran preocupación,
mi gran preocupación como obispo es que los cristianos nos hemos vuelto débiles. Los cristianos nos hemos vuelto una gelatina, un chicle que estira. Y entonces, con tal de adaptarnos a la sociedad, esto es normal, ¿cierto? Yo le pregunto una cosa. Si hay un candidato a la presidencia, a la alcaldía o a cualquier ente que nos vaya a gobernar a nosotros, y ese candidato tiene ideas de izquierda, tiene ideas contra la Sagrada Escritura, está a favor del matrimonio homosexual, está a favor del aborto, está a favor de la eutanasia, está a favor de cualquier cantidad de cosas que vayan en contra de la Sagrada Escritura. Yo, cristiano, católico, votaría por ese candidato. ¿Usted sabe cuántos cristianos católicos votaron en Bogotá por la actual alcaldesa? Cristianos católicos por la actual alcaldesa, que lo primero que hizo en ceremonia pública fue darse un beso con su esposa en ceremonia pública. Y los cristianos católicos aplaudiendo porque esa era la alcaldesa que iba a sacar adelante a Bogotá. ¿Sabe cuánto se demoró para dejar abrir las iglesias? Fue lo último que abrió. Prefirió dejar abrir primero todo lo que generara plata. Y lo último que abrió, casi que por una tutela, fueron las iglesias. Y quién sabe cuántos lambones arrastrados, católicos, apostólicos, romanos y cristianos votaron por ello. Eso no es incoherencia. Nosotros nos estamos quejando de que a Dios lo sacaron a codazos de las aulas. Nos estamos quejando de que ya no hay clase de religión en los colegios. Pero ¿por quiénes hemos votado nosotros? ¿Por quiénes hemos votado? El reino de Satanás se está implantando cada día con la ayuda de nosotros los que somos cristianos. Entonces lo primero que tengo que hacer yo antes de apoyar un personaje de esos o de apoyar cualquier otro movimiento es decir, bueno, pero si yo soy cristiano, ¿por qué tengo que apoyar lo que no es cristiano? Si ese no es mi reino. No, monseñor, pero es que ya casi todo el mundo tiende para allá. Monseñor, ya casi todo el mundo ve eso como algo normal. Monseñor, sí, es que ese es el reino de este mundo, pero tu reino y mi reino no es de este mundo. Y vuelvo y les digo algo que yo vengo repitiendo desde hace tiempo. El cristiano del futuro, póngale unos 10, 15 años adelante, va a tener que ser mártir como los primeros cristianos, dar su vida por la fe, porque nos la están arrebatando. Nos la están arrebatando. Miren, el cristiano hoy en día tiene que respetar todas las ideologías, tiene que respetar todos los puntos de vista, tiene que respetar todas las políticas del gobierno. Pero a nosotros se nos están vulnerando los derechos cada día más. No tenemos derecho a que nuestros hijos reciban clases de religión en los colegios. Y pagamos impuestos también como los ateos, que son mucho más pocos. Los cristianos católicos pagamos impuestos. ¿O hay alguno de ustedes que no paga impuestos? Cada vez que usted compra, si sea una caja de fósforo, está pagando impuestos. Los que pagamos impuestos, que somos gran mayoría, porque en Colombia somos gran mayoría católica, cristianos, o sea, aquí la mayoría no son los ateos. Se nos están vulnerando los derechos. No tenemos derecho
incluso demandas hasta por poner campanas. Imagínense. El vecino puede poner reggaetón a toda, el otro puede poner huascas a toda, el otro puede poner lo que sea a toda, música electrónica, pero yo no puedo poner música religiosa. Se respetan los gustos de todos, menos los de nosotros, porque ese es el reino que se está implantando, el reino de la muerte, el reino de la eutanasia, disfrazada de una falso humanismo. Ay, no, es que el pobre viejito tiene derecho a morir, porque es que ya le duele mucho, porque es que entonces a Cristo le hubiéramos, si eso fuera así, si hubieran aprobado la eutanasia ya, Cristo antes de subir a la cruz le hubiéramos inyectado una inyección letal, no, para que muera sin sufrir. Si el sufrir hace parte de nuestra existencia, el sufrir edifica. Dígame de qué cosas ha aprendido usted más en su vida, si no es del sufrimiento. La vida no es plana, la vida viene con altibajos, hay que aprender a sufrir, porque si no aprendo a sufrir, ¿cómo experimento también la alegría y el gozo? Yo sé que hay gozo porque sé diferenciar entre lo que duele y lo que da alegría. Mucho cuidado con eso. Hoy, a propósito de Jesucristo Rey Universal, ¿usted a qué reinado pertenece? Eso hay que mirar. Entonces, comencemos por mirar aquí. No sé si el camarógrafo me tenga enfocado. Les decía que había visto alrededor de 79 citas bíblicas sobre el reino de Dios. Vamos a tomar algunas nada más para poder enfocar esta charla, porque ciertamente son bastantes. A ver si por aquí me da. No me da para tomarlas todas, pero voy a tomar las más representativas. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos 14, 17 y 18, dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Cuando hablamos de comida y de bebida, estamos hablando de cosas materiales, ¿cierto? Entonces lo primero que se me tiene que quitar de la cabeza es que el reino de Dios sea un reinado de lo político, un reinado de lo económico, un reinado de lo material. No es ese reinado. De hecho, siempre ha habido una confusión al respecto. El mismo Judas seguía a Cristo porque creía que Jesucristo iba a ser un rey político. Él dijo: este es el que nos va a sacar de la inmunda aquí, con estos romanos que se cogieron a Judea, la invadieron y ahora nos están cobrando impuestos. Entonces seguramente este Jesús, que estamos viendo que es bastante directo con las autoridades religiosas, que es bastante directo con las autoridades civiles, les dice las cosas de frente, lo más seguro es que este se va a armar y aquí vamos a montar el Frente Jesucristo de las FARC. Y con este le vamos a dar duro al gobierno. Porque eso creía Judas. Judas creía que Jesucristo era ese líder político que iba a tomar las armas e iba a derrocar al imperio romano y le iba a dar la libertad política al pueblo de Judea, al pueblo de Israel. Resulta que Jesucristo lo defraudó, porque Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Incluso cuando Pedro sacó la espada, ¿se acuerdan? Y le cortó la oreja al criado, le dijo: mete tu espada en tu vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere.
ahí demostró Jesús que el reino de él no era un reino político ni militar, que era un reinado muy distinto. ¿Sí? Entonces lo que dice Pablo en Romanos es claro: mi reino no es de este mundo. Monseñor, entonces ¿dónde me ubico? Porque si no es de este mundo, uno de los dos está fuera del lugar, Jesucristo o yo, ¿cierto? Entienda que usted hace parte del reino de Dios cuando usted, aún viviendo en esta tierra, acepte a Jesucristo como su Rey, como su Salvador, como su Señor. Si Jesucristo está en usted, usted hace parte del reino de Dios. Amén. Si Jesucristo está en usted hace parte del reino de Dios. ¿Cuándo comienzo yo a ser parte del reino de Dios? Cuando yo diga: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, aquí estoy. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Señor, habla, que tu siervo escucha y obedece. Y ahí nos tenemos que parar firmes. Ahí nos tenemos que parar firmes y decir: ¿qué obedezco yo? Lo que venga de la palabra, lo que venga de Jesucristo. Lo que de ahí exceda y lo que no venga de ahí, no tengo por qué aceptarlo. Miren, ustedes no saben todo el garrote que me han dado a mí, por mi posición vertical frente al matrimonio de los homosexuales. Me han tratado de homofóbico, me han tratado de inconsciente, me han tratado de lo que ustedes quieran. Pero si eso es lo que dice la palabra, ¿yo qué voy a hacer? Monseñor, si le sale un hijo homosexual, le hablo con la verdad. Primero, le hablo con la verdad, le digo: usted seguirá siendo mi hijo y morirá siendo mi hijo, pero yo le tengo que hablar a ustedes de la palabra, porque esos son diseños de Dios. Les tengo que hablar. Y aquí vienen personas de esa condición y los recibo, y los quiero, y los aprecio, pero no les hablo con mentiras. Les tengo que hablar con la verdad. Dentro del mismo clero me he ganado enemigos porque me dicen que esa es una posición anticuada, y yo les respondo: la palabra es muy clara, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es que no estamos hablando de un libro de recetas de cocina, es que no estamos hablando de un libro de mecánica que es un carro que ya no existe. Estamos hablando de la palabra de Dios, que es la misma ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces hay que ser en eso claro. Claro, por ir cediendo, es que entonces la sociedad ahora nos está cogiendo ventaja. Ya están hablando del post-cristianismo, es decir, ya la era cristiana pasó de moda, imagínense. Ya nos están dejando relegados. La era cristiana pasó. Nosotros ya somos parte de la antigüedad y estamos mandados a recoger. ¿Por qué? Porque nosotros mismos cedimos. Y nosotros mismos comenzamos a decir que eso es normal. Normal no. Las cosas normales son las que se ajustan a la norma. Las anormales son las que están fuera de la norma. Cariño, amor, respeto y tolerancia con quienes vivan esa realidad, pero verticalidad en nuestros conceptos y en nuestros principios, que no son nuestros, son de la palabra de Dios. Porque le voy a decir lo que dice San Pablo al respecto. Primero termino diciéndole esto: el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, es decir, no es nada material, ¿cierto? Así que usted, que vive en el hiperpláneo y que
misa y que viene a las predicaciones solo porque Dios le dé, entienda que cuando usted viene aquí solo para que Dios le dé cosas, usted está haciendo parte de un reino material. No, usted viene aquí porque usted hace parte de un reino espiritual y usted quiere llevar una vida conforme a ese rey, conforme a ese reinado, en obediencia a ese rey. Cuando usted viva la vida conforme a ese rey y en obediencia a ese rey, usted verá venir para su vida toda clase de bendiciones, porque la obediencia genera bendición y prosperidad. La desobediencia genera en cambio maldición, ruina y estancamiento. ¿Cómo la ve? Amén. Pregúntele a un hombre que sea infiel, por ejemplo. Pregúntele a un hombre que sea infiel. Lo primero que viene aquí es diciendo: no, Señor, yo creo que a mí me están echando brujería. Sí, contame por qué. No, Monseñor, es que plata que cae en mis manos se me va como agua entre los dedos, cada día más endeudado. Sí, contame cómo te estás portando. ¿Cómo así, Monseñor? Si usted es un hombre fiel. Yo quiero mucho a mi señora. No, yo no le estoy preguntando si la quiero o no la quiero. ¿Usted es fiel o no es fiel? Ahí tiene la respuesta. Si no alcanza para una, ¿cómo va a alcanzar para dos? Hablando de la parte económica, hablando de la parte espiritual, ¿cómo se te ocurre pisotear la dignidad de una persona que ha entregado la vida por ti, que ha dado su juventud por ti? ¿Tú crees que eso la vida no lo va a cobrar por ventanilla? No tienes cuándo progresar, no tienes cuándo avanzar. Para no hablarte de lo que dice Malaquías: maldito el hombre que le faltan los votos a la mujer que Dios le entregó en su juventud. Es que las mujeres no son calzoncillos que nos ponemos y mañana nos quitamos o nos cambiamos, son seres humanos. Pero en esta sociedad machista el hombre tiene derecho a ser infiel y la mujer tiene riesgos. Maldiciones que usted se gana porque usted no hace parte de un reino donde se obedece, donde se ama, donde se es grato. ¿Qué es el reino de Dios según San Pablo? Ya se me corrió esto otra vez, por Dios. Ya les voy a decir. El reino de Dios según San Pablo, página 65. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice San Pablo, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. El reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Apréndase esto. Nosotros no somos pues como los evangélicos, que yo les admiro esa destreza que tienen de aprenderse de memoria los versículos. Nosotros somos un poquito más perezosos. Ojalá tuviéramos esa destreza. Pero mire, dice San Pablo a los Romanos, dice: el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pídale esa lección al del lado. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Clave esto para que usted entienda qué es eso del reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Voy a comenzar a desglosarle para que usted entienda qué es eso del reino de Dios. El reino de Dios es, primero, ¿qué? Justicia. ¿Qué es justicia según el ser humano? ¿Cuál es el concepto de justicia? ¿Qué es ser justo en el concepto humano?
darle a cada quien lo que se merece. Pero ojo, que el remate de la frase es la que da la clave: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que no nos están hablando de la justicia humana, no nos están hablando de la justicia humana. ¿Qué tal que usted en su casa le diera a cada uno según lo que se merece? ¿Qué tal? Coja a sus hijas, a sus hijos y los sienta y le dice: bueno, hoy vamos a ser muy bíblicos aquí en la administración de la justicia, y entonces a cada uno de ustedes hoy le vamos a dar lo que se merece. ¿Usted qué se merece? Van a comenzar a contestarle una palabrita que ellos tienen en la boca: normal. ¿Usted qué se merece, señorita? Ya ha perdido 3 materias, se levanta tarde, no lava ni los calzones, no ayuda a hacer aseo, no se ha lavado esas mechas hace 8 días, no le ayuda a la mamá. ¿Usted qué se merece? ¿Qué tal que le diéramos lo que se mereciera? Una juguetera bien berraca. O pregúntele al marido: ¿y usted qué se merece? ¿Qué le parece? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, no la justicia humana. ¿Qué tal que Dios, cambiemos la pregunta, nos diera a nosotros lo que nos mereciéramos? Mire, más de uno se moría de hambre, porque San Pablo dice: el que no trabaja, que tampoco coma. Tendríamos unos hijos muertos de hambre. San Pablo es muy claro. San Pablo les echa en cara, les dice: cuando yo estuve entre ustedes, nadie me tuvo que mantener, porque con estas manos trabajé. Zánganos. El que no trabaja, que tampoco coma. ¿Qué haremos con el hijo que tiene puesto y tiene escritura del sofá? Hay hijos que tienen escritura del sofá. Si uno fuera a recordar a algunos hijos, hágame una foto de su hijo con el control aquí en la mano. Claro que hoy en día no el control, sino ¿cómo recuerda usted a su hijo? ¿Cuál es la idea que usted tiene en la mente de su hijo? No lo recuerdo de otra manera. Uno como recuerda a la gente, la forma en que más la ve. ¿Cómo recuerdo yo a mi mamá? Trabajando. Nunca la he visto de otra manera que no esté trabajando. ¿Cómo recuerdo yo al padre Angelino, que el padre descanse orando? Ese tipo de oración. ¿Cómo va a recordar uno a los hijos en un tiempo? El que no trabaja, que tampoco coma. Esa sería la justicia. Pero resulta que el Señor a nosotros desde la cruz no nos dio lo que nos merecíamos. Recuerden que lo primero que hizo fue decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí sabían lo que hacían los sinvergüenzas, ¿cómo no iban a saber? Pues que el Señor es tan hermoso que no solamente nos perdona, sino que nos justifica. Como cuando la mamá, muy hermosa ella, justifica a los hijos: ay amor, déjalo salir, mira que ella ya se ha portado bien, sí, desde cuando, desde ayer, pero se está portando bien, tan linda la mamá como los llama, ¿cierto? Toda la semana no hicieron nada, pero desde ayer se convirtió, para que lo dejen salir. Así es nuestro Señor tan hermoso, desde la cruz. Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen, no saben. Entonces,
justicia. Ojo, el reino de Dios es justicia. ¿Saben ustedes a qué llama la palabra de Dios justo? Noé era un hombre justo. Abraham fue justo a los ojos de Dios. José era un hombre justo. Justo significa santo. ¿Sí? Porque justo significa que se ajusta a la voluntad de Dios. Amén. ¿Ya me van entendiendo? Entonces, cuando la palabra dice el reino de Dios no es comida ni bebida, me están diciendo el reino de Dios no es de este mundo, no son cosas materiales. El reino de Dios es justicia, es decir, santidad en el Espíritu. Amén. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. Justicia, es decir, santidad. Justo, me ajusto a la voluntad de Dios. ¿Ya van entendiendo? Que es un hombre justo. Si yo de pronto digo, el hermano Néstor es un hombre justo, no estoy diciendo que él le dé a todo el mundo lo que se merece. Porque vuelvo y digo, si le diéramos, hermanos, si ustedes le dieran en el seminario a cada uno lo que se merece, tendríamos que hablar de garrote, ¿cierto? A cada uno le garrotazo. No, es justo porque es un hombre que se ajusta a la palabra y a la voluntad de Dios, es decir, es un hombre santo. Entonces el reino de Dios es santidad en el Espíritu Santo. ¿Por qué termina diciéndonos Pablo que es en el Espíritu? Porque si no es en el Espíritu no hay santidad. Para yo poderme aguantar tantas cosas y para yo tener voluntad para hacer lo que Dios pide y para yo tener la gracia de hacer en todo lo que a Dios le agrada, yo tengo que estar asistido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Eso no es tan fácil. Recuerden que la lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra dominaciones y potestades. Entonces el reino de Dios primero es justicia, es decir, ¿qué reemplaza la palabra justicia? La palabra mamá, papá, hijo, hija. Estamos llamados a ser santos. ¿Qué es ser santo? Ajustarse a la voluntad de Dios. Amén. Desajustarme yo, porque a veces me ajusto en la vida y estoy cómodo. No me molesten aquí. Monseñor, ¿va a haber misa? Sí, claro que sí. ¿Y con este aguacero? No, monseñor. Desajústese, mija, coja un paraguas y ajústese a Dios. Tengo que desajustarme. Monseñor, va a haber misa, sí, pero nada más a las 8. Ay, no, mañor, esa misa de 12 que yo podía levantarme más tarde. Desajústese, caramba, desajústese. Ponga ese despertador y levántese y vaya a misa de 8. ¿Qué tal que a las 11 venga la parucía? Se cogió sin misa. De la coja la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a las 11 de la mañana. Ay, hubiera ido a misa de 8 por perezosa. Hay que desajustarme para ajustarme. ¿Cierto? Ajustarme a las cosas de Dios. Esto es santidad. Desajustarme a mí mismo para ajustarme a las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido ajustarnos esta mañana con un chicharrón bien bueno, una arepita sal, unos huevitos revueltos, un chocolatico? Ay, monseñor, no sea descarado que estamos ayunando. Sí, usted se desajustó y aquí está ajustado el alma. En búsqueda de esa justicia divina que se llama santidad. Justo es el que se ajusta. El reino de Dios es justicia, es paz. Ojo con esto, y aquí quiero que ustedes entiendan. Si usted es santo amargado, no es santo. Si usted es santo chillón, no es santo. Ay, Padre, ¿por qué esa cara? Es que estoy ayunando. Padre, porque así como lo veo como maltrajado, es que me puse el silicio y me puse los frijoles en los zapatos.
para poder hacer penitencia. Y todo el mundo se da cuenta que usted ese día está en mortificación. Tengo un hambre, estoy ayunando. Eso no es paz. Mucho menos cuando usted comienza a orar con desespero. Ay, Señor. No hay paz en el corazón. Paz es cuando yo sé que a ese que le estoy pidiendo tiene todo para dármelo. Y que no es sino que le haga así. Entonces, ¿para qué le voy a pedir con desespero? Con desespero uno le pide al que le debe la vida, venga, haga el esfuerzo, venga, haga cualquier cosa, venda, empeñe el televisor, haga lo que sea, pero pague. Claro, no sabe que ese pobre tipo tiene que hacer esfuerzo y no tiene con qué pagarme, entonces le tengo que chillar. Pero el dueño de la plata, que todo lo tiene, hombre, no es sino decirle, Señor, yo sé que usted puede darme lo que le estoy pidiendo. No sé si me convenga. Si no me conviene, no me lo dé, Señor. Pero si puede, démelo. Con paz, con serenidad. Estoy haciendo sacrificio, porque el mismo Señor lo dice en el Evangelio. El día que estés ayunando, ese día báñate. Hay personajes que uno dice, se bañó, está ayunando, está siguiendo el Evangelio. ¿Cierto? Leyó el Evangelio el día que te ayunes, perfúmate, bañate. Hoy toco ayuno. ¿Sí? No tiene por qué haber ni desespero, ni la gente se tiene que enterar que yo estoy mortificando, que no. Tiene que haber paz. La verdadera santidad, y aquí está conectada la justicia divina, la justicia que es santidad con la paz. No hay santidad si no hay paz en el corazón. ¿Por qué? ¿De dónde nos viene la paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Tranquilidad. Tranquilo viene de tranca. Tranquilidad. ¿Por qué tengo tranquilidad? Porque tengo seguridad, tengo certeza. Por ahí hay algunos que dicen, si Dios está conmigo, pero hay otros que dicen, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No, pues qué seguridad. ¿Qué seguridad? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hay problemas, dígame uno solo que no los tengo. Hay deudas, mire, yo creo que dentro de los requisitos para ser colombiano tiene que ser que usted tenga deudas. Si no, usted no es de aquí, ¿cierto? Yo gracias a Dios Padre no tengo deudas. Bueno, espere que le lleguen los servicios. Que yo gracias a Dios no tengo deudas. Espere a EPM. Todos tenemos deudas. O sea, tranquilidad. Se lo digo yo que pago casi 1,5 millones de servicios cada mes. Y que he tenido que decirle al Señor, no me los corte, espere, ya voy a pagar. Tómese un tintico. Vuelvo y pago, ya pagué. Bueno, muchas gracias. Y he tenido que coger, los que me conocen, un teléfono, doctora, van a cortar los servicios. Padre, usted está tranquilo. No es que si me desespero, igual me los cortan. ¿Me va a ayudar? Ay, padre, con usted no se puede, no, pero con usted sí. ¿Lo va a pagar? Sí, padre, ya lo vamos a pagar. Si me desespero, ¿dónde está mi seguridad en Dios? Entonces, el reino de Dios es justicia, paz, es decir, seguridad. La paz no es la ausencia de la guerra. Seguimos en guerra. Seguimos en la batalla espiritual, pero tengo la certeza de que Dios está conmigo y que mi rey, porque es mi rey, no me defrauda. Amén. Él no me deja defraudado. Él dice que al que le clama y al que cree en Él, no lo dejará defraudado. Entonces, ¿creo o no creo en Él? A mí la gente chillona, a mí no va a hacer que usted diga, padre, ¿cómo está? Muy bien,
bien, gracias a Dios. Tengo una deuda, ¿me va a ayudar o no? Ah, claro, le doy la voz. Aquí se me... ¡Ay, no! Pero remata, ¿se acuerdan del perrito así nomás? Hombre, no llore. El dueño del oro y de la plata es su rey, su señor. Vamos a organizar el problema. ¿En qué le puedo ayudar? Venga, ayudémonos mutuamente. Si chillando solucionamos los problemas, llevemos los dos a ver cuánto recogemos. No. Tenemos que tener certeza de que ese Dios está con nosotros. Y ahí sí, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo estoy al frente de unos guerreros. A todos me les conozco cosas. Porque todas estas almas las dirijo yo. ¿De cuántas no nos ha sacado el Señor? Amén. ¿Cuántas luchas hemos tenido que entablar? ¿Ah? ¿Cuántas batallas? Aquí no hay ni uno solo que diga, no, Señor, yo nunca he tenido problemas. Todo bien como el pibe. ¿Todo bien? Algunos de ustedes he tenido que decir de fuerza, no, de aquí hay que salir. Y yo el primero, con todo esto, el lío en el que Dios me metió. ¿Ah? Pero paz, tranquilidad, no se desesperen. Jesús es tan sabio, claro, es que viene de Dios, dice, nadie añade un codo a su existencia con preocuparse. Dígame usted, me voy a desesperar 20 minutos a ver cuánta plata sale, o de los sobacos, o yo no sé de dónde. Nada, ni un berraco peso. No sale. Uno no paga billetes preocupándose. Doble rodillas, con seguridad. El santo que cambió mi vida se llama San Juan Bosco. Yo no era perita en dulce. Y el San Juan Bosco es el patrono de los jóvenes, y de los jóvenes gamines, pues para hacernos más exacto. Y San Juan Bosco tenía una fe inquebrantable en Jesucristo a través de María. Él es el propagador de la advocación de María Auxiliadora. Y hay una novena muy bonita que él escribió que se llama Novena de la Confianza. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Yo me aprendí eso. Y lo que San Juan Bosco pedía, vea, así se lo concedió. Y yo hoy en día, con Casa para Nazaret, con el seminario, he vivido cosas que yo como que vuelvo a leer la vida de San Juan Bosco. Le iban a quitar la casa donde tenían los niños. Y cuando ya venían a firmar, ¡pum!, apareció el elefante para hablar de una sola cosa. O sea, la fe de Juan Bosco y la paz que él tenía, porque no se veía desesperado. Que uno dijera que San Juan Bosco se desesperó, y él, no, con una tranquilidad la tremenda. Y entonces venía un muchacho y decía, don Bosco, es que me acaba de echar el padre Economo porque no he pagado la pensión. Entonces don Bosco le decía, sí. ¿Y qué le dijo? Que saliera por esa puerta. Ah, bueno, mi hágale caso, salga por allá y le abro la de atrás. Le obedeció. Y San Juan Bosco buscaba cómo pagar la pensión de ese muchacho, pero no se desesperaba. Rezaba una Ave María, y ese sí que le tenía la fe a la Ave María, y con una Ave María solucionaba, porque él tenía mucha fe en María, que en bodas de Canarias solucionaba un problema tan grande, ¿cierto? Entonces, el reino de Dios es justicia, paz, serenidad. Por eso a ustedes les puede sonar a frase de cajón cuando usted me llama desesperado, ay no, Señor, lo primero que yo le digo es cálmese, tranquilícese. Si con desesperarse soluciona sus problemas, entonces llámeme cuando ya lo haya solucionado. Pero no, es que entiende, no, yo lo entiendo, pero hablemos con calma, con serenidad. Dios no está enfermo, a él no le da coronavirus ni se ha muerto. Tranquilo, que mientras lo tengamos a él, lo tenemos todo. Y entonces comenzamos a venga, oremos. ¿Qué es la oración? Es hablar con el que puede.
Si la oración fuera hablar con un chichipato, yo le diría, no, ¿eso para qué? Pero la oración es hablar con el que todo lo puede. Entonces debe haber paz, justicia y paz. El Espíritu Santo. La paz no es algo que uno compre en la esquina. Le dije, ¿me una bolsa de paz? No. De pronto le dan un paz caliente, pero no paz de la que se necesita. Además, porque él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. ¿Qué es la paz para el mundo? La ausencia de la guerra. Y mire que recogieron las armas y no hay paz. ¿Ah? No hay paz. La paz es una actitud que es fruto de la santidad, de ajustarme a la voluntad de Dios. Señor, todo lo estoy haciendo como lo pides, haz tú en mí como lo quieres. ¿Sí? Había un santo muy tramposo que se llama San Agustín, que le decía al Señor, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieres. ¿Cierto? Si todo viene de Él. Toma un poquito de agua porque es... Entonces eso, mire, es justicia, paz en el Espíritu Santo, el reino de Dios. Repitamos para que no se nos olvide. El reino de Dios no es comida ni es bebida, o sea que no hace parte de lo material, o sea que el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es justicia, o sea, santidad. Es paz, o sea, seguridad. Y es gozo en el Espíritu Santo. Amén, seguro que amén. Amén. ¿Usted es cristiano? Claro que sí. ¿Usted cree en Dios? Ay, sí, pero. ¿Cierto? Pero. No, usted es cristiano, usted cree en Dios. ¿Cuál es la más fehaciente característica del que cree en Dios? Y aquí vuelvo y cito a San Juan Bosco en su forma de ser. A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuál es la característica más clara de que usted cree en Dios? De que usted es cristiano. Díganme a ver. ¿Qué debe caracterizar al cristiano? ¿La qué? Por ahí escuché. ¿Qué más? El amor, ¿qué más? Hay algo que es clave. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Ese gozo, ¿cómo lo podemos traducir? Una palabra más, gozo. Cuando digo, ay, estoy gozoso, ¿estoy qué? Feliz, alegre. No pueden haber cristianos tristes. Un santo triste es un triste santo. Bueno, monseñor, ¿y por qué carajo voy a estar alegre y feliz? Porque todo lo tengo en Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la certeza, la seguridad se transforma en alegría. Ay, porque estás tan feliz, ay, porque tengo lo que quería, porque no tengo problemas, porque claro, tienes seguridad, por eso estás feliz, gozoso. Pero ojo, si en realidad eres cristiano y haces parte de este reino que es justicia, paz y gozo, el gozo, la alegría no puede ser la alegría de este mundo, porque es un reino que no es de este mundo, es un gozo en el ¿qué? En el Espíritu Santo. A ver, repasemos. Yo tengo que repasar porque de pronto nos olvidan cosas, ¿cierto? Es un reino que es justicia, o sea, ¿qué? ¿Santidad en quién? En el Espíritu Santo. Es un reino que es paz, o sea, seguridad en quién? En el Espíritu Santo. Y es un reino que es gozo, o sea, alegría. ¿En quién? En el Espíritu Santo.
¿Cuál es la diferencia de la alegría en el mundo, de la felicidad en el mundo y de la alegría o la felicidad en el Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia? Se la voy a decir. La alegría del mundo, la felicidad del mundo, es una felicidad. ¿Qué? ¿Es una felicidad qué? Pasajera. Fugaz. Usted puede ver un hombre o una mujer que es feliz, entre comillas, un viernes. ¿Sí? Yo me pongo a ver, por ejemplo, pasa uno por la bomba de la Belices. Eso es así, de gente feliz. Feliz. Porque tiene un trago, porque tiene una vieja al lado, porque tiene los supuestos amigos, porque tiene plata en el bolsillo. Yo quisiera ver esas mismas caras al día siguiente, cuando ya están pelados, cuando tiene la señora encima diciéndole: te gastaste la quincena otra vez, desgraciado. O cuando tiene la novia diciendo: anoche te vi poniéndome cachos. O cuando tiene el guayabo encima que no sabe qué hacer con él. ¿Cuánto le duró esa felicidad? Además, porque es una felicidad que solo se ajusta al placer. Amén. Solo se ajusta al placer. Es una felicidad que tiene que ver con lo que me genere bienestar inmediato y placer inmediato. Mientras que la felicidad, ese gozo del que nos habla el verdadero reino de Dios, es un gozo que permanece aún en las tribulaciones y en las dificultades. Monseñor, pero usted así cojeando y todo, y se ríe y echa chistes. Ay, ¿qué voy a hacer? Jodido la pata y jodido el ánimo, no se puede. ¿Cierto? No, gracias a Dios que tengo vida. Mire, el cristiano tiene que aprender a ver lo bueno de la vida para que ese gozo permanezca en el corazón. El cristiano tiene que ser un hombre agradecido, una mujer agradecida, un ser humano agradecido. No ver, como yo les he predicado tantas veces, lo que me hace falta, sino lo que tengo. Porque si me pongo a ver solo lo que me hace falta, me lleno de quejas. Soy una caja de quejas, una caja de pollitos. Ay, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo lo otro, no tengo lo otro, ¿no? Me pongo entonces, Adrián se pone: ay, yo quisiera tener un carro que como modelo no lo tengo este Renaultcito. Ay, yo quisiera tener un supermercado y no tengo esta tiendecita. Ay, yo quisiera tener más pelo en la cabeza y no tengo, me estoy quedando calvo. Ay, ¿qué se pone a ver lo que no tiene? Mire lo que tiene. ¿Cuántos andan aquí? Yo he visto gente, y le he dicho a Beata, no, muy desagradecido, mira, esta persona baja desde acá arriba hasta el centro a pie y se tiene que devolver a pie porque no tiene para pasar. Y nosotros andando en carro todo el tiempo. Eso no es una bendición. Pero yo pudiera cambiar esa expresión por: ay, no, yo lo que tengo es una mecha etérica, yo quisiera tener una Limax, yo quisiera tener un carro. ¿Qué es ese desagradecimiento? Uno no puede ser desagradecido. Entonces, mire, el gozo es una característica del reino de los cielos. O sea que los que hacemos parte del reino de los cielos no podemos ser amargados, desagradecidos. Tenemos que ser alegres, agradecidos constantemente por lo que tenemos. Yo ya les he contado el cuento del niño agradecido, los dos niños agradecidos. Sí.
un niño le estaba pidiendo al niño Dios un regalo. Mi hijo, ¿qué quiere que le traiga? Ay, no, papá. Es lo que usted quiera, si usted quiere. Y entonces él tenía 2 hijos. Y uno de los hijos, ¿y a usted, papi, qué le traigo? Ay, no, papi, cualquier cosa que usted me dé es maravilloso. Dios le pague desde ya. Y el otro, ¿y usted qué quiere? No, pues, traiga lo que quiere. Entonces a ese, el papá solamente tenía plata para un regalo. Y cogió y le compró una bicicleta al más exigente. Para callar a comprémosle una bicicleta. Y le compró una bicicleta muy buena, muy bonita. Se le acabaron el ahorro al papá, pero no pagó. Y al otro niño no sabía ni qué llevar. No hay plata para este muchacho, ¿qué hacemos? Había una cajita con un moño y por allá se encontró un bollito de caballo y ¡prum! Lo metió en la cajita, unas bolitas de estiércol de caballo, lo metió ahí y llegó la medianoche y el niño Dios, y llegaron los muchachos a destapar la bicicleta y cogió el muchacho y le dice: ay papá, tío mío, no le gusta. Sí, pero esta bicicleta tan cara, lo más seguro es que ni salir con ella, porque aquí como roban de bicicleta son capaces de pegar una puñalada a uno por la bicicleta. Y cogió el otro y destapó su cajita y vio el bollito ahí. ¡Ay! ¡Mi papá me va a regalar un caballito y se le voló! ¿A cuál de ustedes dos se parece? ¿Usted se parece a cuál de los dos? El reino de Dios es gozo. Usted tiene cosas por agradecerle a Dios. Dígame si tiene cosas por agradecerle a Dios. Por pobre que usted sea, usted tiene cosas por agradecerle a Dios. No tiene una mansión, pero no se moja, gracias a Dios. No tiene una despensa llena o una nevera de esas último modelo, pero no hay hambre en su casa, algo se come. Padre, pero esta semana hemos comido huevos con tajada y arroz. Sépalo que en la India hay niños que solamente comen arroz y una vez al día. Y hay otros, ¿cierto? Entonces, ese gozo en el espíritu es la alegría. Porque el reino de Dios es el reino de los alegres, no de los amargados. Es la alegría de saber que tengo un Dios que aún que me permite que yo pase por pruebas, nunca me desampara y siempre está tendiéndome la mano. Amén. Con nombres propios. Ay, es que es mi hijo el que me ayuda, es que es mi tía la que me ayuda, es que es mi tío el que me ayuda, es que es mi mamá la que me ayuda. Sí, pero es que Dios se hace presente a través de esas personas. Dios no tiene paracaídas para decir: aquí estoy, te traje un mercado. No, te lo manda con tu tío, te lo manda con tu tío, te lo manda con tu hermano, con el vecino. Porque Dios haciendo presencia a través de los otros. Como para que usted diga: ay, no, mi Dios no me ha dado nada, todo me lo ha dado la vecina, todo me lo ha dado. No, Dios ha hecho presencia. Entonces, ese gozo en el espíritu es algo que se debe discernir y que se debe cultivar. ¿Por qué debo estar feliz? ¿Cuál debe ser la oración del cristiano al amanecer? Gracias, Señor, por este día. Y si está lloviendo, gracias, Señor, por el agua. Y si está haciendo frío, gracias, Señor, por el clima. Gracias, porque todo eso ayuda. Todo eso ayuda. ¿Que hay que orar para que deje de llover? Pues oremos para que deje de llover, para que algunos que están pasando por necesidades a partir del invierno, pues el Señor los favorezca con el clima. Hay que orar por ellos. Pero yo que estoy debajo de un techo, que no me he inundado, que no me ha pasado nada, debo darle gracias al Señor por eso.
¿sí? El gozo en el Espíritu Santo lo da la gratitud. Ahora, cuando ya uno crece un poquito más en santidad, cuando ya uno crece un poquito más en visión cristiana de la vida, hasta los mismos sufrimientos uno los celebra. Los apóstoles eran castigados, eran azotados, y ellos salían cantando alabanzas, porque el Señor les había permitido sufrir y padecer en su nombre. Imagínense, como el Señor dice: el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Los apóstoles asumían como una bendición, como una gracia, poder sufrir en el nombre de Jesús, porque era confesarlo delante de los hombres, y con eso aseguraban que sus nombres y sus personas fueran también confesadas delante del Padre. Y entonces decían: el gozo no está en tener cosas, el gozo no está en pasar bueno, el gozo no está en que todo se nos dé muy bueno, el gozo está en que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Amén. Mire, ¿sabe cuántas citas bíblicas le leí para poder explicar esto? Una, y eran 79. O sea que ¿cuánto nos llevaría todo un curso sobre el reino de los cielos? Imagínense, para que ustedes vean la riqueza insondable de la Sagrada Escritura. Me quedo entonces con esta cita de Pablo, Romanos 14, 17, 18. El reino de Dios no es cuestión ni de comida, ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo. ¿En quién? Pues quien así sirve a Cristo se hace grato a Dios y es aprobado por los hombres. Solamente voy a nombrar esto. Solamente lo voy a decir porque por Dios son las 10:30. ¿Son las 10:30? La misa era a las 10. ¿Qué le parece? Termino con esto para que ustedes se den cuenta que no es cosa del Monseñor Abraham. Es lo que dice la palabra. No sabéis, ojo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos. ¿Qué decíamos que era ser justo? Ser santo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es justicia? En el contexto bíblico, ¿qué es justicia? Santidad, es decir, ajustarse a las cosas de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos son los que no son santos. Que dice la palabra: nada que no sea santo entrará al reino de los cielos. Señor, ¿quién puede entrar a tu santuario para alabarte? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no comete injusticias y que no engaña. Esos son los que entrarán en el reino de Dios. Pero sigue algo mucho más duro: no os engañéis. Estoy hablando de 1 Corintios 6, 9, 11. Ya dijimos quiénes íbamos a entrar al reino de Dios. Ahora digamos quiénes no vamos a entrar. Ojo, ni los impuros, para que usted se prive de todas esas tentaciones de andar viendo pornografía, de todas esas cosas, porque los impuros no entrarán al reino de Dios. Ni los impuros, ni los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? ¿Qué es un ídolo? Aquello que desplaza a Dios, aquello que pongo primero que Dios. ¿Qué pone usted primero que Dios? El dinero, el sexo, personas, instituciones. ¿Por qué no fuiste a misa? Es que me encontré con unos amigos. Tus amigos están primero que Dios. ¿Por qué no fuiste a misa? Es que me quedé viendo el partido. O sea que el partido, el fútbol está primero que Dios.
Para hablar solamente de dos ídolos pequeños, porque hay otros ídolos más grandes. Desplazo a Dios y pongo en el lugar de Dios otras cosas y otras personas. Ojo con eso. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes están excluidos del reino de Dios? Todos estos, a no ser que se conviertan y comiencen a caminar en la presencia del Señor. Díganme, hermanos, y ahora sí les pido que me comprendan cómo voy a predicar de un evangelio distinto al que el Señor propone. Porque el mismo San Pablo dice: así bajáramos un ángel del cielo. Oiga, así bajara un ángel del cielo a predicarles un evangelio distinto al que Cristo predicó, sea anatema, es decir, sea maldito. Yo no puedo inventar un evangelio distinto al de Cristo solamente para acomodarme a la tendencia actual, a la tendencia de la sociedad. Porque esto del matrimonio entre dos hombres y dos mujeres, esto de la convivencia y de la familia que tiene dos papás o dos mamás, eso es de la sociedad, eso no es de la Biblia. Entonces desplazo yo la Sagrada Escritura, desplazo yo la palabra de Dios e impongo una verdad solamente por quedar bien con la sociedad. No, o soy cristiano o no soy, punto. ¿Sí me entienden? Que es que Monseñor es homofóbico, que es que Monseñor está en contra de... No. Todo el cariño para estas personas, y las personas hacen sus opciones y cada una responde por lo suyo. Pero la palabra yo no la puedo ni alterar ni adulterar. Y yo soy ministro de la palabra, es que yo soy sacerdote. No me puedo dar el lujo de dejarla torcer. Además, yo pertenezco al reino de Cristo. Y en el reino de Cristo se obedece. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Yo no sé a qué reino pertenezca a usted. Amén. Entonces, sin un aplauso fuerte para el Señor. San Pablo, mire lo que dice, para que ustedes se den cuenta que sí hay lugar a la conversión, que sí hay lugar al cambio de vida. No es el reino de Dios el que se tiene que ajustar a sus tendencias. No es el reino de Dios el que se tiene que ajustar a sus ideologías. No es el reino de Dios el que se tiene que adaptar a sus gustos. Es usted, si quiere hacer parte del reino de Dios, el que tiene que cambiar. No es Dios el que tiene que cambiar para usted. Es usted el que tiene que cambiar para Dios. Por eso San Pablo termina diciendo: y eso fuisteis antes algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si usted fue y cambia y se adapta a la voluntad de Dios, usted hace parte del reino de Dios. Pero si usted lo que quiere es que el reino de Dios se adapte a sus tendencias, olvídese, usted no tiene espacio en ese reino de Dios, que ya está aquí. Porque cuando Cristo está en su corazón, el reino de Dios está en su corazón. Y que habrá una plenitud de ese reino en el cielo, la habrá, pero ya el reino de Dios está aquí. Vuelvo y repito, no la voy a comentar, sino que la voy a leer completa para que usted entienda. Y si quiere, anote o tenga muy en mente esto. 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni las prostitutas, ni los ultrajadores, ni los explotadores
heredarán el reino de los cielos. Y eso fuisteis antes vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de Dios. Entonces, si esos no hacen parte del reino de Dios, si no se convierten, ojo que no es una exclusión definitiva, si no te conviertes. Si te conviertes, comienzas a ser parte del reino de Dios. ¿Quiénes sí entran al reino de Dios? Los que viven el reino de Dios como es: justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Justicia es decir, santidad. Paz es decir, certeza. Gozo es decir, alegría en gratitud. Esos heredarán el reino de los cielos. El reino de los cielos está entre nosotros. Y ese reino tiene un rey que se llama Jesucristo. Y a ese Jesucristo le vamos a dar gloria con la Eucaristía que vamos a celebrar a continuación. Que el Señor me lo bendiga. Paz. No se muevan de arriba,